Hablemos con. Hablemos con. Bien, como ya ustedes saben, muchos han conocido sobre coronavirus. Este virus que proviene de China y que ya, según fuentes oficiales, al menos hasta el día de ayer, esto lo estoy resaltando desde el portal de CNN en español, ya ha cobrado la vida de al menos 26 personas, 25 específicamente en la providencia de Hubei y uno en la providencia de Hebei. Esto es en China. Hay 846 casos en el mundo y 830 están en China. Otros casos ya incluso hay uno en nuestro continente, pero es específicamente en Estados Unidos. Bien, esto por supuesto mantiene en alerta a todo el mundo estos virus y este no ha sido la excepción. Incluso se ha hablado de que a Venezuela también hubo un caso. Sin embargo, esto ha sido desmentido por las autoridades en los últimos 2 días. Para ello, nosotros, para conocer un poco más sobre este virus, cuáles son los síntomas que presenta la persona, cuáles son las afectaciones y cómo se transmite, pues vamos a conversar a esta hora vía telefónica con la doctora María Eugenia Landaeta. Ella es médico infectólogo y profesora de la Cátedra de Microbiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Doctora María Eugenia, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. No, muchísimas gracias a usted, por supuesto, por atender nuestra llamada. Esto es un tema de salud, por supuesto, que debe preocuparnos a todos, más allá de que este virus, llamado coronavirus, no ha llegado aún a nuestra región, pues hay una posibilidad latente porque se está propagando de alguna forma en el mundo. ¿Qué conocen ustedes desde la Escuela de Microbiología de la UCB? ¿Qué información manejan? ¿Cómo es este virus? Y cómo son de alguna forma las afectaciones que comienza a presentar las personas cuando ya lo padecen. Fíjate, este virus es un coronavirus muy parecido al virus que pasó hace algunos años que se llamó el SARS o síndrome agudo respiratorio severo y parecido al MERS-CoV, que es el virus del Medio Oriente, que todavía esa epidemia se encuentra activa, aunque está confinada como a la región del Medio Oriente. Este virus nuevo, que se llama nuevo coronavirus, es muy parecido a esos y produce enfermedades muy parecidas a las que son producidas por esos virus. Entonces, lo que las personas tienen es fiebre alta, con dificultad para respirar, una tos muy fuerte, puede haber dolor abdominal y diarrea, y los pacientes que se agravan pueden tener insuficiencia renal, y la insuficiencia renal es la causa de la muerte. Tiene una mortalidad aproximada de un 0,3 a 0,5% aproximadamente, dado que de 500 casos tienen aproximadamente entre 17 y 20 fallecimientos. Entonces, cuando uno saca la cuenta, se da cuenta de que no es una enfermedad grave en la mayoría de las personas. Okay. Puede haber una infección asintomática, puede haber una de pocos síntomas, como una gripe común y corriente, puede haber la forma grave y puede haber la forma que causa la muerte de las personas, que es la forma complicada. Y la forma complicada es la que se produce en el menor número de pacientes, afortunadamente. Sin embargo, es una forma muy grave y de muy difícil manejo. Bien, doctora, ¿cómo se transmite este virus y realmente cuáles, si hay medidas para prevenir, por supuesto, de que no sea así, ¿no? Ajá, aparentemente empezó en un mercado que ellos llaman el mercado de pescado, pero que además de pescado venden otros tipos de animales silvestres que los chinos consumen normalmente en su dieta, como escolopendras, culebras, ese tipo de alimentos que nosotros no consumimos. Sin embargo, eso provocó un brote que empezó allí en el mercado, después se diseminó al resto de la ciudad, de las personas que compraban alimentos en ese mercado, y después aparentemente se ha estado diseminando de forma directa entre persona y persona por la tos de las personas que están enfermas, y las gotas de saliva que salen por esa tos son inhaladas por las personas sanas susceptibles, que entonces adquieren la enfermedad. Y por eso se ha ido diseminando poco a poco, no solamente a la ciudad donde se originó, sino como a 10 ciudades que están alrededor. Y entonces en este momento hay un cerco epidemiológico
con una restricción de entrada y salida de estas ciudades, como una especie de cuarentena, pero se han detectado algunos casos que viajaron en avión en Estados Unidos, en México y posiblemente en algún otro país, por ejemplo Tailandia, etcétera, que de las personas enfermas o en periodo de incubación que llegaron en avión a estos otros países. Y ese es el riesgo de la globalización. Así es. Porque en el momento en que una persona enferma se monta en un avión, puede transmitir una enfermedad a cualquier país del mundo. Así es. Doctora, también es importante mencionar, hacer una diferencia, si pudiera mencionarse usted, el tema de la diferencia, ¿no? Han habido otros famosos casos de virus, de gripes en el mundo. Recordamos, por ejemplo, en la última década lo que sucedió con H1N1, la famosa gripe porcina. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con esta? Porque también de alguna forma producto de la circulación entre animales, ¿no? Sí, claro. La influenza también es una enfermedad que se origina en los animales y se transmite al hombre. En eso es similar, no es diferente. Y los síntomas de gripe también son muy parecidos entre la influenza y esta otra gripe. A veces es difícil determinar la diferencia. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la influenza es una enfermedad que ya se encuentra desde 2018 circulando, digamos, libremente en todos los países del mundo, y en este momento en Venezuela hay una epidemia de influenza que está abarcando a muchas, digamos, personas de la población, que las más afectadas, por supuesto, son las personas de mayor edad, que pueden adquirir secundariamente neumonías, y entonces por eso se dice que es una enfermedad de alta mortalidad en ese sentido, porque no es lo mismo un resfriado común producido por otro virus como rinovirus, adenovirus, etcétera, que la influenza, que es una gripe, digamos, en propiedad, donde los pulmones se ven muy afectados. En eso es muy similar al coronavirus. La única diferencia con el coronavirus es que el coronavirus se encuentra la mayor cantidad de veces en los países asiáticos, y ahí se originan los brotes. Doctora, ¿hay algún caso en Venezuela? ¿Usted maneja información sobre ello? Bueno, en el día de ayer se estuvo notificando a través de las redes acerca de un posible caso. Sin embargo, el ministro de Salud dio una declaración en la televisión donde lo niega, ¿no? Él dice que no se ha encontrado en este país ningún caso de esta enfermedad. También, ya que usted menciona de que, por ejemplo, aquí en Venezuela está presente aún el tema de la influenza, también es importante hacer un llamado, ¿no? Porque este tema genera también mucha desinformación, mucha expectativa, alerta también en la ciudadanía, y comienza a regarse, por ejemplo, de que, bueno, usted empieza, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, de los vecinos, de la comunidad, bueno, mira, no, pero ya yo conozco a alguien que tiene coronavirus porque ese es el virus más famoso, y el llamado, ese virus que está dando. Ese popularmente, sí, claro, que los venezolanos le decimos así, no, ese es el virus que está dando. Hay que hacer una diferencia, ¿no? Sí, es correcto, y tú tienes toda la razón. Nosotros nos preocupamos por un virus que está circulando en el Asia y en el Medio Oriente, pero nosotros realmente lo que nos tenemos que preocupar es por los virus que se encuentran circulando en nuestro país, que son bastantes. Y las medidas de prevención realmente son iguales para todos los virus, por lo menos para los virus respiratorios y para los virus que se adquieren por la vía del agua y los alimentos contaminados, porque realmente esos son los virus que nos afectan en gran medida a los venezolanos. Entonces, por lo menos para el caso de los virus respiratorios como la influenza, lo más importante es el lavado de manos, es la higiene de las áreas que están alrededor de nosotros. Si hay una persona enferma, esa persona debe quedarse en su casa y aislarse, no debe ir a trabajar con la gripe porque va a contagiar a todos sus compañeros de trabajo. Igual los niños que están en el colegio, cuando un niño empieza con fiebre y tos y estornudos, debe quedarse en su casa para no causar una epidemia dentro del salón o dentro del colegio donde estudia. El lavado de manos es muy importante porque el virus, cuando la persona tose o estornuda, puede quedar sobre superficies, barandas, rejas, mesas, sillas. Entonces, cuando uno pasa la mano o toca los objetos, adquiere el virus, y cuando uno se toca la boca y la nariz, los aspira y le pueden causar enfermedad. Entonces, una de las medidas más eficaces para la prevención de los virus respiratorios es el lavado de manos. Por supuesto, si usted ve que hay una aglomeración de personas y alguien tosiendo, pues trate de no meterse en esa aglomeración de personas.
y Así cuando es. usted, por ejemplo, llegue a su oficina o llegue a su casa, etcétera, pase un paño con algún buen desinfectante para eliminar los posibles virus que se encuentran sobre esa superficie. Doctora, En el, agradece. dígame. No, adelante, adelante, para no En el interrumpirla. caso de los virus que se transmiten por la vía oral, tomando agua y alimentos contaminados, pues también es muy importante el cocinar bien los alimentos, hervir el agua, lavarse bien las manos antes y después de ir al baño y cuando uno llega a su casa o cuando uno va a manipular alimentos, y tratar de no comer que los alimentos crudos, lavarlos bien con agua y vinagre o limón para eliminar todos esos microorganismos que si nosotros los comemos, los tomamos, nos puedan causar infección. Así es, doctora, agradecido con atender nuestra llamada, esta información súper útil y estas recomendaciones, por supuesto, para no generar alarma en la población aún, al menos aquí en Venezuela. Siempre a su orden. Muchísimas gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, ella es médico infectólogo y profesora de la Cátedra de Microbiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti en la Universidad Central de Venezuela. Nosotros a esta hora, 9:43 de la mañana, vamos a hacer una pausa comercial. Esta información que nos acaba de proporcionar la doctora va a estar en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com con todas las recomendaciones para que usted esté atento sobre estos virus, estas gripes, como le dice popularmente el venezolano, ese es el virus que está dando. Pues ese virus que está dando hay que conocerlo, conocer su prevención y por supuesto no generar una alerta mayor a la que existe en este momento en el mundo sobre este coronavirus. 9:44 de la mañana, ya volvemos con más de Punto de Corte.